Hola, ¿cómo están todos? Qué placer reencontrarme para compartir con todos ustedes este nuevo programa de Promover Salud. Vamos a acompañarlos durante media hora con toda la actualidad en hábitos saludables, información clave para que todos podamos aprender a cuidarnos desde casa y a través de la prevención. Acompáñanos, que así nos presentamos. Y en esta primera parte del programa nos acompaña la doctora Silvina Ocampo. Ella es médica clínica y también acompaña al móvil sanitario de Promover Salud, el programa de Fundación Boreal, que además lleva el nombre de nuestro programa. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Bueno, contanos un poco cómo es esto de haber empezado a salir con el móvil sanitario, visitando distintos barrios, distintas localidades, llevando salud y atención. La verdad que es muy lindo en el sentido de que es un acceso a la, si bien toda la población tiene acceso a la salud pública, pero es acercarnos un poco más a los distintos sectores de la sociedad. Para mí particularmente es muy gratificante, porque más allá de que uno pueda darle solución en lo que va a las distintas comunidades, todas las mamás, los niños se acercan, hasta con una especie de curiosidad porque ven el colectivo, que es bastante lindo, amplio, cómodo. Y la verdad que tenemos muchas consultas desde cuando estuvimos haciendo las fichas médicas, ahora que estamos con las enfermedades que son del momento, ahora con los respiratorios, en su momento con las partes gastroenteritis, en todo momento recibimos consultas. Bien, a la hora de visitar o de planificar una salida, ¿se hace alguna reunión previa? ¿Se trabaja sobre el lugar? ¿Cómo se maneja la logística de cada salida? Bueno, cada salida nosotros nos comunica, el coordinador nos va avisando, vamos a determinado barrio, nos explica las características del barrio, cuál es el trabajo que vamos a realizar, porque bueno, lo que te explicaba, en estos tiempos estuvimos haciendo las fichas médicas, pero también siempre se agregan las consultas y en eso ya como médica uno ya está preparada para las consultas que sabe que va a recibir. Pero sí, hay una charla previa a la salida. Vos hablabas de ficha médica, Sí. Sabemos que siempre los primeros meses del año tienen que ver con estas consultas. ¿Por qué es importante esto de la ficha médica y hacerse el control necesario? Por muchos motivos. Primero hay un chequeo general del niño, de todos los niños en edad escolar, para que puedan hacer actividad física. Fundamentalmente un chequeo básico que hacemos todos los médicos a todos los niños. Pero también está la otra parte de que es una forma de controlar que el niño esté al día con las vacunas, que eso es fundamental y yo hago mucho hincapié. Por ahí los papás pueden ir sin el carnet de vacunación, entonces se aclara que no se entrega el carnet de vacunación, se les explica. Por ahí te dicen sí está vacunado, pero hay una vacuna que no quiero. Bueno, y también forma parte de todo esto de educar a los papás fundamentalmente en la importancia de los cuidados, de la vacunación, que podemos nosotros en el tráiler, más allá de las atenciones que hacemos, también hacemos educación, inclusive los otros consultorios, en oftalmología, en odontología, también hacemos los mismos, principalmente educación para promover la salud, por supuesto. Bien, hablamos de vacunación y para ese papá que nos está acompañando del otro lado, ¿por qué es importante que se coloquen las vacunas? ¿En qué nos benefician? Es fundamental, es un derecho que tiene el niño el vacunarse, eso yo siempre hago hincapié. Hay una mala prensa muchas veces de las vacunas, lo pasamos sobre todo con el COVID, que muchos quedaron un poco incrédulos con la vacuna, pero la vacuna salva vidas. Inclusive ahora tenemos la vacuna del dengue, es una vacuna que entre los 10 años, los 49 podemos colocarlo, totalmente inocua, nos salva vida. Los niños se han erradicado enfermedades con las vacunas, se previenen complicaciones, por ahí no de enfermar, quizás nos enfermamos los mismos, pero evitamos las complicaciones. Entonces es una obligación y un derecho, una obligación como papá y un derecho para el niño tener las vacunas. Cuando se va a los distintos barrios o localidades, ¿cuáles son las consultas que se hacen? Uno ya cuando va ya sabe más o menos de qué se trata de acuerdo a la enfermedad prevalente del momento. Por ejemplo, ahora estamos pasando
una época donde comienzan todas las enfermedades respiratorias. Entonces, en una salida uno sabe que va a recibir ese tipo de consulta. ¿Por qué? Los servicios se colapsan, empiezan las enfermedades respiratorias, se colapsan, sobre todo en niños. Entonces, al ir con el móvil, nosotros también descongestionamos un poco esos sectores. Entonces, las madres aprovechan y la verdad que recibimos mucha consulta, sobre todo de enfermedades prevalentes. Y por otro lado, ¿cómo es esa sensación de trabajar con gente vulnerable que vive en esas situaciones donde no tiene el acceso a salud como una persona de otros barrios o de otra posición económica? A mí particularmente, yo trabajo en la parte rural y el acceso, la verdad, a la salud es muy complicado para algunas personas. Porque vos imaginate, es una mamá que va con 2, 3 hijos, que concurre a un lugar, gasta en concurrir a ese lugar, gasta en la medicación algunas veces, entonces se hace un poco difícil. A mí me reconforta bastante porque es una manera de ser responsables socialmente, de poder acercarnos nosotros a ellos y no siempre el paciente a nosotros en este caso. ¿Las consultas varían de acuerdo a niños, adulto o adulto mayor? Sí varían. En el adulto mayor tenemos mucho enfermedades crónicas, ¿sí? Diabetes, hipertensión, tenemos una población grande con ese tipo de enfermedades de base. Entonces, por ahí son adultos que no concurren frecuentemente con la necesidad que ellos necesitan. Entonces ahí aprovechamos, yo particularmente, de pedirle un laboratorio, de que ellos se puedan acercar ya con el pedido hecho. Entonces facilitamos por ese lado. Y en el niño lo que te contaba recién de las enfermedades que estamos teniendo ahora por la época del año. En ese caso y ante esta aparición de enfermedades típicas de estas épocas del año, ¿cómo debe actuar un papá ante los mínimos síntomas o cuáles deben ser esos alertas para que ellos reconozcan y puedan llevarlo a algún centro médico? Bueno, particularmente ahora con las enfermedades respiratorias, yo siempre les digo a los papás, tos el niño puede tener, el niño es tosedor, o sea, el niño no, en 2, 3 días no se pasa la tos por más medicación que el niño haga. ¿Qué no tiene que alertar como papá? La falta de aire, que el niño se sienta agitado, que uno lo vea que él necesita respirar de otra manera. ¿Sí? Falta de aire, una fiebre elevada mayor a 2, 3 días que no la podamos manejar con la medicación habitual, o en el bebé, en el lactante, que deje de alimentarse. Eso es fundamental. A ver, todos ante una enfermedad infecciosa perdemos el apetito, ¿sí? Pero un lactante que deje de alimentarse es muy importante y es algo por lo que tenemos que concurrir. Y sobre todo en cualquiera de estas enfermedades infecciosas que puede cursar con fiebre, vómito, diarrea, hay muchas enfermedades virales, es fundamental la hidratación. Por ahí yo siempre les explico cuando estoy ahí en los barrios, no es necesario ir a comprar alguna marca conocida para hidratarse. Con 1 litro de agua, 6 cucharaditas de azúcar, 1 de sal, hacemos una sal de rehidratación oral. Entonces, la fiebre, perdemos líquido, consumimos la sal y para ello es muy bueno, sobre todo en el niño que se deshidrata rápido. Bien, usted decía enfermedades virales. Para esa persona que no sabe qué es una enfermedad viral, ¿a qué nos referimos cuando usamos este término? Por ahí es muy difícil que el paciente, que la mamá identifique si es viral, bacteriana o cuándo es necesario un antibiótico, ¿sí? Lo común, lo que estamos viendo ahora ante una enfermedad viral son fiebres de 38 grados, una tos seca, el niño deja de jugar, en el momento que está con fiebre el niño deja de jugar, el niño pasa la fiebre, el niño continúa con su actividad. Entonces no es una patología que a él lo deje en la cama mucho. Entonces eso también tenemos que ver como padres cuando es necesario de llevarlo, inclusive porque quizás unos días tomamos ibuprofeno, paracetamol o algún antipirético y el niño ya está, hidratamos y ya está. Pero hay enfermedades en las que el niño está muy decaído, con una dinamia, inapetente, entonces ahí nos tiene que alertar a llevarlo como para ver si hay una necesidad de agregar un antibiótico o no, donde ahí ya no hablamos de una enfermedad viral, ¿sí? Son fiebres mucho más elevadas, más días, mucho más decaimiento.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Seguramente estaremos a través del móvil sanitario acompañándola a usted también. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la invito a hacer una pausa y acompañarnos con una trivia para que la gente pueda jugar en casa. Vamos a tratar de responder esta consigna. ¿Cuál es el órgano humano más grande? ¿El hígado, el intestino o la piel? Lo respondemos cuando volvamos del corte. ¿Jugaron en casa? ¿Adivinaron la respuesta? Era muy fácil. La piel es el órgano humano más grande. Ahora sí, vamos a continuar con esta segunda parte del programa porque vamos a entrevistar a la doctora Lavenia, especialista en Chagas. Vamos, acompáñame. Hola doctora, bienvenida a nuestro programa. Hola Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Y un gusto, saludamos a los oyentes. Bien, doctora, un tema que pasó esta semana, se celebró el Día Mundial o se conmemoró el Día Mundial del Chagas. Usted es un especialista de alguna forma en este tema. Cuando hablamos de Chagas, ¿a qué nos referimos? Bien, cuando hablamos de Chagas nos referimos a una enfermedad, una infección producida por un parásito microscópico. Para que la gente entienda, microscópico es porque tiene una sola célula y solamente se lo va a ver en el microscopio, ¿bien? Ese parásito puede entrar al organismo, al ser humano, de diferentes maneras. Tenemos que vive en la sangre también y en órganos de animales como el perro, el caballo. Si vamos a lo más silvestre, vive en los animales como el quirquincho, el zorro. Entonces tenemos una forma que la gente es la que más conoce, pero no es la más frecuente en este momento, que es porque viene un artrópodo que se lo conoce como vinchuca, que pica a alguno de estos animales infectados, se reproduce el parásito dentro de la vinchuca, luego pica al hombre, ¿verdad? Y ahí lo infecta. Esa infección pasa desapercibida, o sea, vos ni te has dado cuenta que la vinchuca te ha picado. ¿Por eso se llama enfermedad silenciosa? Exactamente. Y después pasa la etapa aguda sin que te des cuenta y después pasa la cronicidad después de 3 o 4 meses en donde yo, por métodos directos que se llaman, no lo veo al parásito en sangre, sí voy a ver la respuesta del organismo ante ese parásito, que son los anticuerpos, y ese parásito queda dormido dentro del organismo. El 30% de esas personas que han pasado a la cronicidad solamente van a hacer daño en algún órgano. Y el órgano más frecuente que haga daño es el corazón. Pero el otro 70% va a estar sano toda su vida, únicamente no va a poder donar sangre y si es mujer y se embaraza, tenemos en Argentina ley nacional en donde toda embarazada tiene que hacerse el análisis para saber si tiene Chagas, porque ahí viene la otra forma de contagio y que es la más frecuente en Argentina y en Tucumán, que es la transmisión vertical de mamá embarazada por su sangre a través de la placenta a su bebé. ¿En qué porcentaje? Depende de la búsqueda que yo haga. Entonces el porcentaje está aproximadamente entre un 3,5% de las mujeres con Chagas positivo le pueden pasar a su bebé o entre el 6%. Depende de qué provincia estemos hablando y de cuánto grado de infección haya. Y también depende si vive o no en zona endémica donde esté la vinchuca, cuánto porcentaje de infestación, es decir, cuántas casas tengo yo infestadas con vinchucas, la antigüedad de la infección de esa mujer. Muchas veces nos enteramos cuando están embarazadas que tienen Chaga, comenzamos a interrogar y su mamá también tiene Chaga y pasó desapercibido en el embarazo de la mamá y ella recién se viene a enterar cuando tiene su primer embarazo. Doctora, ¿aparece algún síntoma como para que la persona se dé cuenta que algo no está funcionando bien? El único Chagas agudo que tiene mayor sintomatología es el posttransfusional, que es cuando me transfunden sangre infectada, que en Argentina no se da porque hay transfusión de sangre segura.
Ese sí, a las 2 semanas tiene un síndrome febril. Como te decía, el Chagas agudo por la vinchuca pasa desapercibido. Solamente un 5% en la zona donde hay todavía Chagas por vinchuca puede manifestarse con el famoso ojo en compota, que es un edema, el ojo está hinchado de un solo lado, los dos párpados, siempre acompañado de un ganglio satélite que se llama, es decir, ¿por qué? Porque ese tripanosoma que la vinchuca le ha contaminado con sus deyecciones, cuando se rasca el paciente penetra y primero va a ir a un ganglio y recién va por sangre linfática y sanguínea al resto de la circulación y al resto de órganos. Entonces, ese se da en un 5%. En conclusión, si yo vivo en Tucumán, en zona donde está la vinchuca, que es la zona este de los departamentos del este, sería Burruyacu, Cruz Alta, Leales, Simoca, Graneros. Y esa es la zona este. Y del departamento Tafí del Valle, los valles Calchaquíes, desde los Cardones hacia arriba. Si vos observas un bicho, juntalo, lo llevas al CAS más cercano y ahí te enseña a identificar si es vinchuca o no. Se hace la evaluación de la vivienda, se hace el rociado de esa vivienda y depende del porcentaje de infestación que haya, se rocían también todas las demás casas. Y a esa familia se le estudia. Independientemente que la vinchuca encontrada tenga o no tenga el parásito, a esa familia se le estudia. Doctora, ¿y hay medidas preventivas para aquellas personas que están en casa, que vivan en estas zonas marcadas en Tucumán, puedan detectarlo o puedan prevenirlo? Exactamente, tenemos dos maneras de prevención, que una es, y la más importante, en donde es responsable tanto el sistema de salud como las personas que tienen que estar informadas. Entonces, ¿qué le decimos, mamá? ¿Sabés que tienes que hacerte el análisis para saber si tenés Chagas? ¿Sabés que es una ley? Y si estás en la parte privada, te lo tienen que hacer también a través de dos técnicas. Si te da positivo, sí o sí estudiar al bebé cuando nace. Esa es la mejor prevención, porque un bebé detectado temprano se cura al 100%. ¿Bien? Entonces, el mensaje que queremos dejar hoy es eso, o sea, la primera prevención es toda mujer embarazada ver si tiene o no tiene Chagas. La segunda prevención, voy a donar sangre. Me entero que tengo Chagas, no me quedo con el resultado positivo. Concurro al profesional. Hay estudios en donde se ha visto que entre el 50 y el 60% de estas personas con Chagas crónicos que aún no hicieron daño de órgano, dándole el tratamiento, tienen una cura. Entre un 50 y un 60%. Por lo tanto, yo 30, 35 años voy a donar sangre, me entero que tengo Chagas, voy al profesional que me estudie el corazón, etc. Y si no tengo daño de órgano, el tratamiento es gratuito. Entonces te ofrezco tratamiento para que no hagas daño de órgano. Se ha puesto un corte hasta los 50 años porque la evidencia de la negativización del análisis de la respuesta inmune tarda 15 años más o menos. Entonces, a una persona mayor de 50, 52 años ya no tiene sentido que le dé tratamiento. La otra prevención, con respecto a tu pregunta, Nadia, es dónde está la vinchuca. Revisar las casas, revisar el intradomicilio, detrás de los cuadros, debajo del catre, en el gallinero, en el peridomicilio. Si encuentro un bicho parecido a la vinchuca, llevarlo al CAP que lo identifiquen y solicitar, es un rociado especial, o sea, no es una fumigación, es un rociado que se hace con un insecticida especial que lo hace la gente de la Base Nacional de Control de Vectores en Tucumán. Esa sería la mejor prevención, o sea, orientado hacia la mamá que se embaraza, orientado hacia la persona que ya tiene Chagas crónico, orientado hacia esa persona que se inmunodeprime, o sea, el infectólogo sí o sí siempre le pide Chagas también, y orientada hacia las personas que viven en zonas donde está el vector, ¿verdad? Para que tengan la prevención de que este bicho no esté dentro de su casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y le invito a cerrar este segmento del programa con algunas recomendaciones y tips saludables. ¿A qué edad empezamos a cuidar la piel?
Todo depende de las características de nuestra dermis. Si tenés seborrea o acné, desde la preadolescencia. Si tenés piel seca, cuando comenzás a notar los primeros síntomas. ¿Cuáles son los básicos para una buena rutina? Limpieza diaria, hidratación profunda, protección solar. Recordá, lo ideal es tener un tratamiento personalizado según el tipo de piel, edad, actividades y expectativas de cada paciente. Y ahora sí es momento de compartir las noticias más destacadas de Fundación Boreal. Y la primera noticia tiene que ver con una actividad que se desarrolló con un taller especial para fortalecer las habilidades en entornos laborales. Este taller, dirigido por la doctora Carolina Godman, especialista en psiquiatría, llevó a los colaboradores de Boreal Salud Sucursal Córdoba a explorar el nuevo enfoque sobre la teoría de las fortalezas. A través de la psicología positiva, los participantes aprendieron a reconocer sus fortalezas personales, mejorando su rendimiento y satisfacción en el trabajo. Al final, cada uno identificó sus propias fortalezas y las compartió para optimizar su desempeño en equipo. Nos fuimos hasta Mendoza para transformar el bienestar en productividad. Llevamos a cabo un enriquecedor taller junto con la Asociación Empresaria Hotelera, Gastronómica y Afines de Mendoza, donde exploramos el poder del mindfulness y las herramientas para gestionar el estrés y potenciar la productividad en el sector hotelero en Mendoza. Con la licenciada Karina Mengual como guía, vivimos dinámicas interactivas que ayudaron a reflexionar sobre cómo llevar estos aprendizajes a los equipos, fomentando una comunicación más fluida y un ambiente laboral más saludable. La salud en general comienza con la higiene y el ejemplo, así lo demostramos en este taller. Compartimos un hermoso taller junto a la especialista Anaí del Castillo, donde enseñamos a los niños y niñas del Hogar de Cristo San Vicente en Santiago del Estero sobre la importancia de una higiene personal e integral. Junto a 43 pequeños aprendimos jugando, identificamos los hábitos saludables y descubrimos cómo cuidar nuestra salud para prevenir enfermedades. Fue una experiencia de aprendizaje y diversión. Y el tiempo pasó volando, ya nos despedimos para reencontrarnos como siempre la próxima semana. No te olvides promover salud los sábados por la tarde a través de la pantalla de Canal 10. Seguinos en las redes sociales para estar actualizado con todo lo que hacemos en Fundación Boreal. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Singing a song